El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. Dos boletos para Aida. 2 de mayo de 1972. Solo tenemos que ampliar nuestro concepto sobre la causalidad para poder excusar todo y perdonar todo. Antes de comenzar, permítanme leer algo de las Escrituras. El capítulo 25 del Génesis nos dice: En tu vientre yacen dos naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El primero es el hombre del sentido. Estoy mirando esta habitación y todo lo que hay en ella. Y ese es el hombre sensorial. Mi percepción normal de los objetos corpóreos, como esta habitación y su contenido, se llama sentido percibido. Lo que aún no está presente, pero lo percibo, a eso le llamo imaginación. Ese está destinado a gobernar. Ese es el segundo hombre, el Señor de los cielos. El primer hombre es de la tierra, un hombre hecho de polvo. El segundo es del cielo. Estamos aquí en este mundo, y este es el mundo del estado dual que ya existe dentro de cada niño al nacer. Por un lado, tenemos el hombre físico, el hombre de polvo, y por otro lado tenemos el hombre espiritual, el hombre de la imaginación, y este es el hombre inmortal. Cuando veo esta imagen de la dualidad del hombre, y como todas las cosas son creadas por este hombre oculto, perdono todo lo que hace el hombre físico en el mundo, porque el hombre físico es solamente un estado. Un ser está interpretando todos los papeles. El ser que interpreta el papel del ladrón es el mismo ser que interpreta el papel del juez que juzga al ladrón. El asesino y el asesinado son dos papeles diferentes, pero el ser interior es uno solo. Permíteme explicar todo esto con una simple historia. Hace unos 8 años estaba en Nueva York por un mes. Y dos de mis hermanos, Victor y Lawrence, vinieron a pasar 2 semanas conmigo. Se hospedaron en el mismo hotel. Querían ver todo lo que pudieran durante su visita. Así que les compré 14 entradas para espectáculos. Incluso iban 2 veces al día, por la tarde y por la noche. Querían ver todo lo que podían durante esas 2 semanas. Pero lo que mi hermano Lawrence más quería ver era la nueva presentación de Aida. Pero todos los periódicos decían que las entradas se habían agotado desde el mismo momento en que se declaró que era una nueva presentación. Naturalmente la presentación iba a tener la misma música, la misma partitura, pero una nueva escenografía, o algo nuevo. Y esto capturó la imaginación de todos los amantes de la ópera, y todos querían ver a Aida. Así que la presentación que mi hermano más quería ver era Aida, pero los periódicos tenían esos anuncios enormes que decían: no hay ni un solo asiento disponible. Vengan a comprar asientos para los otros espectáculos. Me refiero al antiguo Teatro de la Ópera, cerca de la calle 40 y Broadway, e iba desde Broadway hasta el número 7, el antiguo Teatro Metropolitan. Así que esa mañana salimos. Le dije a Vic que no importaba, que íbamos a almorzar de todos modos, y que fuéramos a comprobarlo. Llegamos, y en el exterior había unos enormes anuncios. No hay asientos para Aida. Estaban pegados por todo el edificio del Metropolitan. Entré y había 3 colas hacia 3 ventanillas que vendían entradas para toda la temporada. Pero no había asientos para Aida. Me puse en la primera fila. Era una fila muy larga. Entonces vi que la tercera fila se movía más rápido que la primera y la segunda, así que me puse en esa fila.
Todos se movieron rápidamente. Llegamos a la ventana, pero no teníamos ninguna esperanza de conseguir entradas. Pero antes de salir de mi habitación de hotel, simplemente asumí que ya tenía las entradas para mis hermanos. Yo no quería ir. Ellos querían verlo, así que asumí que ya les había regalado las 2 entradas. Me puse en esta fila y se movió rápidamente hacia la ventana. Cuando llegamos allí, a la ventana, un hombre alto y rubio, debe haber medido al menos 1,95 m, estiró la mano por encima de mi cabeza y desvió la atención del vendedor, haciéndole una pregunta. Mientras el que estaba delante de mí compraba asientos, no para Aida, porque estos estaban agotados. Está comprando 2 asientos para alguna otra ópera. Después de haber desviado la atención del vendedor, se marchó. Este hombre empujó algunos billetes debajo de la ventana. Mientras el vendedor miraba el dinero, el tipo rubio y alto ya está ahora en la puerta. Le había dado los billetes cuando el vendedor de repente dijo, solo me dio $3, no lo que me tenía que haber dado, y mencionó el dinero que debería haberle dado. Ante eso, el vendedor se quedó desconcertado. Me di la vuelta y grité al rubio alto. Le dije, señor. Grité tan fuerte que se tuvo que parar. Se dio la vuelta y yo le dije, vuelve aquí que te llaman. Volvió como un niño pequeño al que llevan a la fuerza por la nariz. Volvió y dijo, ¿qué pasa? Y el vendedor dijo, esto es todo lo que me dio, 2 billetes de $1. Él dijo, oh no, fueron 2 de 10. Le dije, no, yo estaba aquí, vi lo que hiciste. Le diste 2 billetes de $1, eso es todo lo que le diste. El hombre estaba atónito, estaba completamente aturdido y no sabía qué hacer. Le dije, estuve aquí, vi exactamente lo que pasó. Entonces abrió su cartera y había un montón de billetes de $1. Tenía un billete de $20 y 2 billetes de $10. Le dijo al vendedor, ¿cuándo descubrirás tu error de que te he dado 2 10? Y el hombre le dijo, al final de la temporada. Y con eso se acabó todo, y el hombre entonces sacó el dinero y pagó las entradas y tomó de nuevo sus 2 billetes de $1. Entonces le dije al vendedor, quiero 2 asientos para ir esta noche, y los quiero en el centro. Los quiero centrados. Me dijo, sí, señor. Y cogió 2 billetes de lo que se llama el VIP. Siempre guardan algunas entradas. Cuando se agotan las entradas, en realidad siempre se guardan unos cuantos asientos para la gente muy importante. Yo no soy una persona muy importante, pero le salvé de la pérdida de $20, y rápidamente sacó los 2 asientos y me dijo, $20. Le di los $20, volví y les di los 2 asientos a mis hermanos. Ahora, hablemos del estado llamado ladrón. Estos 2 hombres habían elegido ser ladrones en su mundo. Son estafadores. Y esto tiene sentido. Dios creó todo con un propósito, incluso a los malvados para el día del desastre. Lean esto en el capítulo 16 de los Proverbios, en el 4º verso. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del castigo. El día del desastre no tiene por qué ser una guerra. Yo estaba preocupado por cómo conseguir estas entradas. Ese fue un momento problemático para mí. Simplemente supuse que las tenía y jugué mi parte en mi imaginación antes de salir de mi habitación de hotel. Que mis hermanos iban a ver esta noche el espectáculo de Aida, la nueva presentación de Aida. Entonces, 2 que ya se habían entregado al estado de un ladrón tuvieron que entrar en la fila. Tomé la primera fila y luego pasé a la tercera porque se movían más rápido. Así que ellos vinieron a mi fila y jugaron su papel maravillosamente. Si no hubieran hecho lo que hicieron, no habría recibido esas entradas, porque no soy un VIP. Pero el hombre me miró a los ojos y vio un hombre honesto, porque según él soy un hombre honesto,
que le salvó la pérdida de $20. Así que rápidamente sacó los 2 asientos y me los dio. Pagué por ellos, no me los dio gratis. Yo quería pagar por mis asientos, pero no se podían comprar. Decía, agotados, 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 por todo el Metropolitan Opera. Se podía leer en las paredes y en un anuncio en el periódico. Las entradas para ida están agotadas. Y yo fui ese día y conseguí esos asientos justo en la fila central. 2 asientos centrales para mis 2 hermanos, porque un hombre había interpretado su papel estupendamente. Se había entregado al papel del estafador. Y a él le resulta fácil ganarse la vida siendo un estafador. Hasta existen escuelas que enseñan a la gente a ser ladrones. ¿Lo sabían? Salen de la escuela y se dedican a esta profesión. Entonces ese es su papel y lo interpretan a la perfección. Algún día tú también interpretas tu papel maravillosamente, y uno de ellos podría ser decisivo para que consigas lo que quieres en este mundo. Yo quería 2 asientos para Aida, y si no fuera por un estafador, no hubiera tenido esos 2 asientos. Así que viene a la fila donde yo estaba, se adelanta, y justo cuando llegué a la ventana, él coloca su mano sobre mi cabeza para desviar la atención del vendedor y el que está delante de mí, que está comprando 2 asientos. No para Aida, porque es imposible conseguirlos, pero está comprando 2 asientos para otro espectáculo. Y saca 2 billetes de $1 en vez de 2 de 10. Y entonces el vendedor empieza a gritar, y yo me doy la vuelta como si estuviese inspirado. Usé todo mi tono de voz y grité, Señor, vuelva aquí. Tenía que volver, así que volvió como un niño pequeño y se puso a mi lado y me miró, pero no se atrevía a hacer nada, así que le dije, no le has dado nada más de lo que te está mostrando ahora. Le has dado exactamente lo que te está mostrando, porque yo estaba aquí y lo vi todo. Estaba indefenso. No podía golpearme, era más alto que yo. Yo mido 1,70 y él puede que tenga 1,90 o más. Un rubio fuerte y robusto, pero era impotente en mi presencia cuando le llamé de vuelta. Solo interpretó el papel, así que ¿no debería perdonarle? Hay infinitos estados en este mundo. Todo lo que tienes que hacer es olvidarte de los estados. Juega tu papel y todos los estados necesarios para que tu parte se cumpla estarán presentes en el momento en que los necesites. Así que fuimos a almorzar y mi hermano Lawrence y Víctor tenían sus entradas y esa noche fueron a ver a Aida. En tu vientre yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el segundo, y el segundo hombre es el hombre del cielo. Ese hombre es tu propia y maravillosa imaginación humana, que es Dios. No hay otro Dios. Ese es el Señor del cielo. El hombre exterior que lo viste está bajo la obligación de cumplir las órdenes del hombre interior. Todo el mundo está entrando en estados infinitos. Para entender este mundo, debes pensar a nivel de los estados. Él ha hecho todo para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. No tienes que pensar en quién hará ese papel. Olvídate de quién lo hará. Nunca había visto a ese hombre, nunca había visto a su socio en el crimen. Esa fue su elección en la vida. Hay algunos que han elegido ser carteristas para el resto de su vida. Si son atrapados en el acto, eso es parte del juego. Ellos han elegido jugar ese papel. Hay otros que han elegido papeles para interpretar, como el señor Hoover, que acaba de partir de este mundo. Él eligió ese papel. Y hay otros que eligieron otros papeles. Sabiamente o no, entramos en estos estados, pero cuando el hombre interior comienza a despertar, elige su parte sabiamente. Todo depende de nosotros. Todo lo que quieras ser en este mundo, puedes serlo, si tienes en cuenta que solo son estados.
Te trasladas al estado porque el ocupante del estado no se diferencia del ocupante de cualquier otro estado. El que jugó el papel ese día del estafador para conseguir 2 boletos por $2 en lugar de $20 e ir a la calle y venderlos por $15 y hacerse unos cuantos dólares rápidamente, él también es Dios. Dios está interpretando todos los papeles. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro concepto de causalidad para disculpar todo y perdonar a todos en este mundo. Yo le perdoné porque fue decisivo para conseguirme los 2 asientos que deseaba. Si él no hubiera jugado ese papel en ese momento, yo no habría conseguido mis entradas. Pero antes de salir de la habitación del hotel, simplemente supuse que mis hermanos tenían sus asientos y que iban a ver a Aida y volvían a casa muy encantado. Así que fuimos allí, sin esperanza. A mí no me preocupaba ninguna esperanza. Había 3 largas colas que estaban vendiendo no solo para el espectáculo de la noche, estaban vendiendo para el espectáculo de la tarde y para toda la temporada y con 1 mes de anticipación, hasta 2 meses de anticipación. Todos estaban disponibles y había 3 colas y 3 ventanillas abiertas. ¿Qué me hizo pasar a la tercera ventana? El Padre en mí. Él sabía quién iba a jugar cada papel, porque todos están en estados y mi ser más profundo es plenamente consciente de todos los estados que hay en el mundo. Si puedes interpretar un papel para ayudarme en la realización de mi sueño, lo harás. Si necesito un ladrón, debe haber un ladrón en alguna parte. Era un ladrón y jugó el papel del ladrón mucho mejor que el papel de un hombre honesto, para que yo pueda obtener los 2 asientos. Si hubiera interpretado el papel de un hombre honesto, entonces el vendedor me habría dicho, no, porque no soy una persona importante y por lo tanto no hay entradas disponibles. No hay entradas disponibles. Se vendieron todas las entradas, pero no se vendieron todas, y el ladrón hizo posible que yo consiguiera las 2 entradas. Así que cuando veas esto, perdona a todos los seres del mundo. Absolutamente todos. No debería perdonar a ese hombre que intentó robarle $20 a ese vendedor, cuando hizo por mí lo que nadie más podía hacer. Podía ir a todos los intermediarios de Nueva York, y ninguno podía conseguirme 2 asientos. Podría ir a cualquiera, y no podrían conseguirme 2 asientos para mis 2 hermanos. Quería que tuvieran la alegría de ver la nueva presentación de Aida. Así que fui yo mismo, y en mi imaginación ya tenía los asientos, y en realidad tuvo que ser un ladrón el instrumento que me consiguiera 2 asientos. ¿No debería perdonarlo por el papel que jugó? Se dirigió a la puerta, este hombre gigantesco, y volvió a mirarme, pero no tuvo el valor de acercarse y golpearme. Había algo en mí que le hacía ver en su propia mente, así que, a pesar de su altura y su fuerza, no se atrevía a golpearme, porque yo hablaba desde el nivel más profundo de mi conciencia. Así que no le condené. Él interpretó el papel que tenía que interpretar, y al interpretarlo, yo conseguí los asientos. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar un poco nuestro concepto de causalidad para perdonar todo en el mundo, para excusar todo en el mundo. Solamente están interpretando sus partes. ¿Quieres un trabajo mejor? ¿Quieres tener más dinero en este mundo? O lo que sea que tú quieres tener. Es posible que un ladrón te ayude a conseguirlo, y lo hará sin saber que lo está haciendo. No lo juzgues, no lo condenes. Simplemente acuérdate de que tengo recursos y medios que el hombre físico no conoce. Mis recursos, los del hombre interior, no se pueden entender. Simplemente avanza suponiendo que ya has logrado lo que ahora es solo un deseo en el mundo exterior. Pero en tu interior, concéntrate en el deseo como si ya se hubiese cumplido. Así que esta noche es una noche de prácticas. ¿Sabes lo que quieres?
exactamente lo que quieres? Si lo sabes, haz lo mismo que hice yo al conseguir los 2 asientos. Haz lo que hice cuando no pude casarme con la mujer con la que deseaba casarme. Simplemente asumí que ella dormía allí y yo aquí, cerca de ella. Luego, en una semana, mi esposa hizo un acto que sin duda debo perdonarle. Ante los ojos del mundo, ella fue condenada por tomar algo sin pagar por ello. Sin embargo, gracias a ese acto, yo obtuve mi libertad. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿No seré yo? Si hay algún culpable, soy yo. Si hay algún culpable en este mundo, es Dios. No hay nada más que Dios. Dios está haciendo todo en este mundo. Él creó todo en este mundo. Si en mí, Él es el segundo hombre, y el segundo hombre es mi imaginación, y eso es Dios. Entonces el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios. Yo, en mi imaginación, dormía como si estuviera felizmente casado con una mujer que las leyes del estado de Nueva York decían que nunca podría conseguir debido al matrimonio con mi primera esposa. Y en una semana, ella verificó un acto duramente por la sociedad. Sin embargo, ella fue el instrumento para obtener mi libertad y casarme con la mujer que ahora es la madre de mi hija. Entonces, ¿cómo puedo culpar a la que realizó el acto? Ella estaba en un estado. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Lo hice simplemente asumiendo que ya era libre y felizmente casado con una mujer con la que el estado de Nueva York dijo que nunca podría casarme debido a estas antiguas leyes que restringían mi deseo de conseguir la libertad. Aprende a perdonar a todos en este mundo. Todos interpretan su papel. En mi caso, yo he visto ladrones, a todo tipo de personas que interpretan su papel. Fueron instrumentos en el cumplimiento de mis deseos. Así que, ¿cómo puedo condenarlos? El último grito sobre la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalos, porque todo el vasto mundo está interpretando un papel hasta que se despierta en ese cuerpo que está interpretando el papel y lo está haciendo automáticamente, sin saberlo, para alguien que está despierto y sabe exactamente lo que está haciendo. Y así todos interpretan su papel, porque Dios es el mismo Dios en todos. No hay dos dioses, solo hay un Dios. Ese Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices yo soy, eso es Dios. Esta noche ve y afirma audazmente que eres el hombre, que eres la mujer que quieres ser, y vive con esa suposición como si fuera verdad, y deja que todos estos estados dormidos hagan su parte. Permíteme decirte que a pesar de lo que parecen ser, están profundamente dormidos. No saben lo que hacen. Creyó que sabía lo que hacía. Entró en mi fila e interpretó su papel. Yo podía haber permanecido en la primera fila y esperar, y nadie habría hecho ese papel allí. Me moví a la otra fila, y aquí viene él. ¿Y cómo podría condenarlo? ¿Cómo podría sentir otra cosa que agradecimiento? Le diría gracias, porque ha interpretado el papel que debía interpretar como una obra de teatro. Alguien entra en una obra de teatro, se levanta el telón, y aquí viene el monstruo. Y lo interpreta maravillosamente, y el público sisea y lo condena. Si se condena el papel, ¿dónde está el autor? Que busquen al autor, porque él escribió el papel. Si hay algún elogio, dáselo al autor. Si hay alguna crítica, dásela al autor. Interpreté un papel antagónico en una obra en Broadway, y si no recibía silbidos cuando salía al escenario, si no me silbaban, pensaba que no estaba haciendo bien mi papel. Pero diría que el 99% de las veces, cuando salía y empezaba a interpretar mi papel, el público silbaba. Entonces sabía que estaba actuando muy bien. Estaba interpretando bien el papel, porque era un papel antagónico, y el público no podía contenerse, especialmente durante los espectáculos matinales cuando había niños allí. Había muchas madres y niños,
y no podían contener sus emociones y siseaban. Y yo sabía que estaba interpretando bien el papel, y a mí me emocionaban con sus silbidos, porque yo solamente estaba interpretando el papel escrito para mí. En este maravilloso mundo somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10. Entonces abrió su cartera y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20 y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos esos asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de este ser dual dentro de ti, en tus miembros yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. En este maravilloso mundo, somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa, y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10. Entonces abrió su cartera
y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20, y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo, y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos los asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de esta dualidad dentro de ti, en tu vientre hay 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una dominará, mas la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el que realmente reina, y el más joven es tu imaginación. El mayor es el hombre del sentido. Estos son los hechos. Estos son los hechos de la vida. ¿Cuál es mi cuenta bancaria? Debo más de lo que la cuenta bancaria tiene ahora. Ese es el juicio de Esaú. Ahora Jacobo deposita 50 veces más de lo que hay ahora. En mi mente he depositado 50 veces más de lo que hay en la cuenta. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. No sé más de lo que sabía cuando me fui a la Ópera Metropolitana. ¿Cómo voy a comprar asientos si los periódicos me dicen que no se puede comprar un asiento? Un gran anuncio. Ahorra tu tiempo, no vengas. O que hay otros asientos disponibles, pero no para Aida. Y yo quería entradas solo para Aida, y los obtengo gracias a un ladrón. You're about to give birth to something that you've never seen, something that's going to catapult you to a new level, something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. Well, God bless you. It's a joy to come into your homes, and if you're ever in our area, please stop by and be a part of one of our services. I'll promise you, we'll make you feel right at home. I like to start with something funny, and I heard about this man that was very stingy with his money. Just before his death, he made his wife promise that she would have him buried with the $50,000 he had saved. His wife reluctantly agreed. At the funeral, right before they closed the casket, she snuck in this small wooden box. Her friend said, "Surely you didn't just bury the money." She said, "Of course I did. I'm a Christian. I can't lie." The friend said, "You mean you just buried $50,000? She said, "Yes, I did. I wrote a check." Say it like you mean it. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I'll boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, God bless you. I want to talk to you today about believing when you're not seeing. It's easy to believe when things are going our way. We're getting good breaks. Our health is improving.
our child is turning around. When you can see it, it doesn't take much faith. The test comes when you can't see any sign of what you're believing for. You're working hard, but doors aren't opening. You're praying, but the medical report isn't improving. You're doing the right thing, but your marriage isn't getting better. You know God put the promise in your heart. You know He gave you the dream, but there's no sign that it's happening. If you just saw a little improvement, if you just felt a little better, at least you would know that what you were doing was helping. But many times, before a promise comes to pass, you have to go through a season of silence where you're not seeing anything changing. You'll be tempted to think, is what I'm doing even working? Is my believing, my praying, my giving even making a difference? This is when many people get discouraged and give up on what they're believing for. But just because you don't see anything happening doesn't mean God is not working. Behind the scenes, things are changing that you can't see. God does much of His work in secret. You can't see Him lining up the people you need. You can't see Him arranging good breaks for you. You can't see Him sending the angel with your promise, putting the healing, the promotion, the vindication on your schedule. All you can see is, Joel, I'm praying and nothing's happening. I'm doing my best, but nothing's improving. You're in a season of silence. The question is, are you going to get discouraged and quit believing because you're not seeing? Or are you going to dig your heels in and say, God, I may not see anything happening, but I'm not moved by what I see. I'm moved by what I know, and I know what you promised me is all the way. If you'll stay in faith, at some point, you're going to see what God was doing behind the scenes. Suddenly, things are going to shift in your favor. What happened? You saw what God was up to all those months, even years. You didn't think anything was happening. Behind the scenes, things were coming together. And sometimes it hasn't happened yet because another person involved is not ready. God is working on someone else who's a part of your story. Or when that obstacle wasn't changing, you didn't realize it, but God was using the obstacle to change you. You were growing, getting stronger, developing patience. If He would have removed it sooner, you wouldn't be prepared for where He's taken you. But the scripture says, don't get weary in well-doing, for in due season you will reap if you faint not. It doesn't say you may reap. There's a good chance you'll reap. God says, if you won't get tired of doing the right thing, if you won't let what you see talk you out of what you know, then your due season is coming. You will reap if you don't faint. But God wouldn't have told us to not get weary in well-doing if He didn't know it would be easy to get tired of doing what's right. It's easy to get worn down. Think it's never going to work out. My marriage is never going to make it. My business is never going to grow. No, get your fire back. Your due season is closer than you think. In the scripture, it compares the life of a believer to an eagle. When a mother eagle is going to have a baby eaglet, she lays an egg. For 35 days, she has to sit on the egg to keep it warm. She never feels the baby eaglet kick. The egg never grows any larger. There's no sign that what's on the inside of the egg is alive. The mother eagle could think, if it was alive, at least it would move a little bit. At least I would hear something. But day after day, the mother eagle sits, unmoved by what she doesn't feel, unmoved by what's not changing. On the 35th day, after no signs of life, suddenly the little eaglet starts pecking out of the shell. Before long, it hatches healthy and whole. But think about the faith it takes for that mother eagle to sit on an egg that seems dead. Unlike a person,
When a lady is going to have a baby, we have all these signs. Their stomach gets bigger, their feet may swell, their back may hurt, they may get meaner. They may have morning sickness. Their womb begins to grow. Over time, it's obvious. You can see the baby is developing. When Victoria was pregnant with Jonathan, we were driving down the road and I turned on some music. Just like clockwork, he started kicking in the womb. Like he was keeping beat to the music. You could see a leg coming out here, an elbow coming out there. We had no doubt that he was coming. Those last 6 months, we never once thought, I wonder if he's in there. I wonder if he's alive. We didn't have to wonder, we could see it. If God brought promises to pass, like a person giving birth, it would be no problem to stay in faith. It would be easy to thank Him that it was on the way. But most of the time, it won't be like a person, it will be like an eagle. You're going to have to believe something is happening when you can't see any sign of it. You're going to have to sit on that promise, believing, expecting, praying, thanking, when you're not getting any kicks, when you're not seeing any growth, when the egg is not moving, you don't hear any sounds. Deep down, you have to know something is happening that you can't see. After a couple of weeks, the mother eagle could think, I'm wasting my time. By now, something should be happening. I don't see any sign that what's in this egg is alive. But there's something in her DNA, something put in her by the Creator that says, I don't have to see a sign. I don't have to feel a kick. I know my baby is alive. I know my due season is coming. I know on the 35th day, this baby eaglet is going to hatch. You may have promises that you've been standing on for a long time, dreams God has put in your heart. Every circumstance says it's never going to happen. What you're believing for is dead. It would have kicked by now. You would have seen some improvement, some growth. No, don't believe those lies. Keep sitting on that egg. Keep thanking God that is coming. Keep talking like it's on the way. Keep expecting things to change in your favor. Our attitude should be, what God promised me may look dead, but I know like that eagle, what He put in my spirit is still alive. It doesn't have to kick. I'm not moved by what I feel. I'm not moved by how long it's taking, by what's not working out. I know what God started in my life, He's going to finish. What am I saying? Quit being discouraged because you haven't felt a kick. Nothing is wrong. That doesn't mean it's not going to happen. You have to trust the process. While you're waiting, things are growing. Things are developing. God is bringing it together. He works in secret. You may not see any improvement. You may not see what God is up to. If the mother eagle could peck a little hole in the shell and see her baby, it would be so much easier to believe. I saw him. He's in there. Now I could sit on this egg with confidence. The problem is the eaglet wouldn't survive. Some things have to develop in the dark, in secret. If you could see the promise coming, if God showed us what He was up to, yes, it wouldn't be as difficult to believe, but that wouldn't take any faith. You have to believe when there's no sign on the outside that what's on the inside is still alive. The promise God put in you, that egg, so to speak, is not going to move, not going to grow, not going to kick. You may not see any signs of life until the 35th day, until your due season, when suddenly that baby eaglet is going to hatch. But there's something God has put in your DNA where you can believe when every circumstance says it's not going to happen. The odds may be against you today. Your dream seems impossible. The medical report's not improving. You've struggled with the addiction for years. Looks like the promise is dead. You're tempted to walk away from the nest,
Forget about the egg. Hasn't seen any signs of life. Oh, God is saying, go back and sit on it. It is still alive. Don't let the circumstances fool you. Just because you don't see anything happening on the outside doesn't mean something is not happening on the inside. Well, Joel, I've never felt my baby kick. It's not going to kick in the egg. God bursts things like an eagle, not like a person. We have to walk by faith and not by sight. The Israelites were traveling through the desert, headed toward the promised land, when they came to the city of Jericho. This was the last city that stood between them and the city of Canaan, the land God promised them. Jericho was surrounded by a huge stone wall. It was so thick that chariots could ride on top of it. God told Joshua to have the Israelites march around the walls for 7 days without saying a word. These 2 million people went out and once a day started walking around the wall. First day, nothing happened. Second day, nothing. It was hot, dusty. They were already tired, worn out from traveling through the desert. Went around the 4th day, nothing. The 5th time, nothing. I can imagine they started to get discouraged, thinking, what are we doing out here? We look like fools. Nothing is even happening. It wouldn't have been so difficult to believe if while they were walking around, they saw a little crack in the wall start to form. Maybe the 4th time around, some of the rocks up top broke apart. The next time around, the foundation began to loosen up. If they would have just seen a sign that things were improving, something to encourage them, a little crack here and there, but nothing was changing. They were sitting on that egg, doing what God asked them to do, walking around a city, not complaining. They were doing their part. Why wasn't God doing his part? God works in secret. In that egg, you can't see the eaglet developing. The Israelites didn't like it. They were uncomfortable, but here's the key. They kept doing the right thing. They didn't get weary in well-doing. On the 7th day, the 7th time around, still no sign of the wall weakening. Still looked just as strong, sturdy, like it did before they started. But when they completed that 7th lap, suddenly the walls came tumbling down. They came into their due season, their 35th day. But too often, we'll stay in faith if we see the wall cracking. We'll believe if our boss starts treating us better, if our health starts improving, we're waiting for the baby to kick. God, give me a sign. Show me something that you're going to turn this around. What I'm saying is you may not get a sign. That's when you have to dig down deep and say, am I going to get up off this egg? Am I going to let what I'm not seeing convince me what I'm believing for is dead? It's too late. The obstacle's too big. Or am I going to do like the Israelites and keep marching even though there is no sign? Keep thanking God even though it's not improving. Keep expecting even though the baby is not kicking. You keep doing the right thing and your 35th day is coming. What you thought was dead, you didn't see any signs of life, suddenly that baby eaglet is going to burst forth. A friend of mine that I grew up with was believing to have a baby for many years, and she and her husband had tried and tried with no success. We were all standing in faith with her, believing and praying, but no baby. She'd gone to doctors. They told her there was nothing more they could do. She wouldn't be able to have children. She's a little bit older than I am, and I was in my 40s. I thought it's too late now. Surely she'll accept it and move on. Maybe she can adopt. Maybe she can do something else with children. That never entered her mind. She was always talking about having a baby. It was never if. It was always when. She even made a baby's room in her house, had it all decorated, ready for the child. She was constantly thanking God that her baby was on the way, talking like it could happen tomorrow.
She could have easily walked away from the nest. Thought this egg doesn't just look dead, it is dead. Would have happened by now. But when God puts a promise in your heart, you have to have a never say die attitude. You may not see how it can happen. It seems too late. You're too old. The obstacle's too big. You can come up with 1,000 reasons why it's not going to work out. Don't talk yourself out of it. Do like her. Keep thanking God that it's on the way. Keep believing when it's not improving. Keep sitting on that egg. Not moved by what's not changing, walking by faith and not by sight. 20 years later, she walked in one day and said, "I'm pregnant." She wasn't saying it by faith, it was a reality. She not only gave birth to one baby, she gave birth to twins at 53 years old. Now, don't walk away from that nest. Don't get discouraged because you haven't felt a kick. God is working. On the inside, what you can't see is the promise is growing. It's developing. The outside looks the same. You may not see any improvement, but if you will stay in faith, like with her, what God has spoken over you is on the way. God told Abraham that he and his wife Sarah was going to have a baby. Sarah had been barren all these years, and now they were way too old to have children. But the scripture says, Abraham considered not the weakness of his own body, nor the deadness of Sarah's womb. When Abraham looked at that promise, everything in him said, "It's dead. You're way too old to have a baby." All the circumstances said it would never happen. Here's the key. Abraham considered not what looked dead. He wasn't moved by what he saw. You may have situations that look like they'll never work out. You don't see how you could get well, how you'll meet the right person, how you'll break the addiction. If you only consider that, you'll get discouraged and quit believing. You have to do like Abraham. Don't consider your circumstances, consider your God. I'm sure many times Abraham was tempted to walk away from the nest. They didn't see any sign of it happening. Year after year went by with no baby. They never felt a kick, never saw Sarah's womb growing. In the meantime, Abraham made mistakes, had a baby with another lady. That wasn't the promised child. 25 years after God gave him the promise, God came back to Abraham and said, "Now Sarah is going to have a baby." A year later, at 90 years old, she gave birth to a son. What's interesting is no one had ever had a baby at that age. It's one thing if you had seen it happen before. If you knew your neighbor had given birth at close to 90, or you saw on the news a lady gave birth at 90, at least you could look back and say, "God, you did it for them. I know you can do it for me." At least you would know it was possible. This had never happened. They had no point of reference. God has some things in your future that have never happened. You're going to be the first one in your family to step into new levels of influence. The first one to run a successful business. The first one to break the addiction. The first one to keep your marriage together. But when we've never seen this, it's easy to dismiss it. "Joel, this egg is never going to hatch. No use praying, believing, expecting. It's never happened before." No, like with Abraham and Sarah, you're about to give birth to something that you've never seen. Something that's going to catapult you to a new level. Something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. He can make things happen that we could never make happen. Victoria talked to a young lady named Sabrina. At 17 years of age, she went in to check on her 9-month-old son,
and discovered he wasn't breathing. She grabbed him, rushed to the neighbor's house, and frantically started doing CPR. Unfortunately, the little boy didn't make it. When the prosecutors saw the bruises on his chest from the CPR, they accused the mother of abuse that caused his death. The neighbors told how that wasn't the case, but they didn't believe them. A year later, she was found guilty of taking her son's life and sentenced to death. 18 years of age, sitting in a prison cell 23 hours a day. Did look like she could fulfill her destiny. Her dreams seemed dead. No woman had ever been released from death row. 6 years later, by the grace of God, she was granted a new trial. This time, the neighbors were able to testify about the CPR. A medical examiner found the little boy had a kidney disease that he believed caused the death. December of 1995, after 6 years on death row, a jury found her not guilty. She was completely exonerated and became the first woman ever to be released from death row. I'm sure there were plenty of lonely nights in that prison cell where thoughts told her, "You'll never get out. It's never happened before. You can be the first. You can be the one to set a new standard. Don't be moved by what you don't see, by what you don't have, by who's against you. God being for you is more than the world being against you." Now, maybe you're about to step away from the nest. You know what God's promised you, but it seems impossible. Nothing's changing. Surely it would have happened by now. If you walk away, you're going to miss what God is about to do. You are closer than you think. Your 35th day is going to happen sooner than it looks. You may not see any sign of it now. When that baby eaglet is in the egg, you can't tell when it's about to break out. Nothing on the outside looks any different. The shell seems just the same as it's been day after day, but then suddenly, when you didn't see it coming, when everything looks the same, the door will open. Your health will turn around. The right person will show up. You don't know what God is up to behind the scenes. I read where this mother eagle has to keep the temperature of the egg at 105 degrees. If she doesn't maintain that temperature, the eaglet won't develop. So she sits on the egg day after day. She could be out gathering food, building another nest, but she knows it's vital to keep the egg warm. In the same way, you have to keep your promise in a warm environment. The way you do this is through praise and thanksgiving. Father, thank you that what you promised me is on the way. The medical report doesn't look good, but Lord, thank you that you're restoring health back into me. Business is slow, but I'm not moved by what I see. Lord, thank you that I will lend and not borrow. Thank you that what I touch will prosper and succeed. Sometimes our promise is taking longer to develop because we're complaining instead of praising. God, why is this taking so long? When is this ever going to change? No, you have to get your promise in a warm environment. Like my friend with the baby, for 20 years she sat on that promise. She was constantly thanking God that the baby was coming. Abraham did this. He could have complained, "God, we're too old to have a baby. Why don't you find somebody else?" Well, the scripture says Abraham grew strong in faith by giving praise to God. I can hear him all through the day. God, it looks impossible, but I know you can do the impossible. Thank you that the fruit of Sarah's womb is blessed. Thank you that what you promised me, I will become that father of many nations. Is your promise in a warm environment? Are you keeping it in an atmosphere of faith, of praise, of thanksgiving? You have to maintain the proper temperature for the promise to come to pass. I know many of you have been doing this. You've been faithful year after year, believing when you don't see anything changing. Get ready.
Your 35th day is coming. God is about to do something unusual, something that's never happened for you. Now my challenge, don't walk away from the nest. Don't get weary in well-doing. Keep believing, even though you're not seeing. If you'll do this, I'll believe and declare what you thought was dead. Things you didn't see any improvement, they're about to suddenly come back to life. Healing, promotions, breakthroughs, marriages, the fullness of your destiny in Jesus' name. And if you receive it, can you say amen today? But I'd like to give you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Would you pray with me? Just say, Lord Jesus, I'll repent of my sins. Come into my heart. I'll make you my Lord and Savior. Friends, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. Get in a good Bible-based church. Keep God first place. Thanks for watching this message. I hope you enjoyed it. We upload new videos every week to keep you inspired and encouraged. So don't forget to hit the like button and make sure you subscribe to our channel. Let us know in the comments below how this message has encouraged you. We would love to hear from you. We're praying for you and your family. We'll see you next time.